Por fin, por fin me permití. Por fin estoy aquí de nuevo para compartir contigo lo que estuve reflexionando en esta nueva etapa. Esperé, pero esperé lo suficiente para sentir que era momento y para elegir un momento que tuviese un significado simbólico y humano que representase lo que quiero compartir hoy con vosotros. Hay simbolismos en la historia humana que más allá de las tradiciones, más allá de los paradigmas, más allá de las religiones, están permeados de significado que resuena con nosotros, que resuena con procesos humanos, existenciales y de vida, que compartimos todos. El episodio de hoy se llama Sobre la muerte durante la vida. Y no te asustes, no va a ser un episodio que habla de la muerte física. Es más bien relacionado con esta experiencia de transmutación, de muerte de una coraza, de la muerte de una identidad, para reconstruirla según un nuevo sentir que más bien se adapta para nuestra evolución. Estamos en la Pascua y he sentido que este era el momento para hablar justamente de la muerte durante la vida y del nacer de nuevo a otro nivel, según otra forma. Antes de empezar, me gustaría compartir contigo las palabras de un escritor, Mario Mendoza, que escuché hace mucho tiempo, antes que pudiese experimentar en mi propia vida lo de que voy a hablar hoy. Lo escuché y algo resonó, algo que ahora voy entendiendo mejor, no perfectamente, pero sí mejor, porque pasé por un momento que me enseñó lo sanador que es dejarse morir en una identidad para construir una nueva a beneficio de la evolución de cada uno y a beneficio de todas las personas que te rodean. Y así dice el escritor Mario Mendoza. Yo creo que uno gasta la vida de tanto usarla y hay momentos de la existencia en donde uno siente que está agotada, que uno ya no puede más. Entonces uno se repite de mala manera. Los afectos, ama a uno parecido, elige parejas similares, comete los mismos errores, parece dando vueltas y vueltas en un vértigo, en un laberinto interminable, hasta que hay un momento en el que uno para y dice no puedo más, no puedo seguir con esto. No puedo, de alguna manera se siente uno fingiendo. Siente uno que ese que ha sido durante tanto tiempo ya no es. Y hay gente que se dedica a defender ese cadáver, a defender ese muerto. Gente que carga ese muerto de por vida y le da miedo morirse. Total. ¿Verdad? Yo le recomendaría a la gente, déjese morir, muérase. Deje ese personaje atrás. Total. No pasa nada. No tenga miedo. No le dé miedo morirse y reinvéntese. Reinvéntese con otras categorías, con otros gustos, con otros deseos, con otras formas de amar. Y creo que a lo largo de la vida hay que aprender a morir muchas veces, ¿verdad? De lo contrario, empieza uno a repetirse y a repetirse, y es esa gente que de tanto repetirse se parece mucho a sí misma, son idénticos a sí mismos, cada vez se parecen más. Y eso es horrible, eso es una fatiga
Y eso también da una falta de riqueza y de generosidad con el mundo. Entonces yo creo que lo más sabio es intuir bien, reconocer esos momentos y morirse. Hay una sustancial mala interpretación sobre la muerte, desalineada de la verdad, así como hay una sustancial interpretación de la verdad desalineada desde la verdad misma. Hay una sola verdad, hay una sola muerte, hay infinitas verdades, pero un solo portal. La muerte es el portal a las infinitas verdades. Hay muertes físicas y muertes esenciales, disoluciones de lo que antecedentemente estaba creado, para que de la nada vuelva a surgir otra manifestación. Hay un portal cuya entrada hay que abandonarse a la disolución de lo que es. Hasta que nos quedamos aferrados a lo que tiene que morir, no hay abertura a una nueva creación. Y la identidad que uno tiene está sujeta al mismo ciclo y naturaleza. Desde luego, cada resistencia al flujo natural de las cosas genera sufrimiento. Contempla lo que es. Lo que más te agobia en la vida corresponde a la muerte de tu identidad construida. En cuanto resuene la caída de tu identidad, ahí el miedo y la resistencia a su muerte surge. La falsa interpretación de la muerte, que tiene íncita la vuelta a una nueva vida, da inicio al sufrimiento, al agobio. Algo en relación con la muerte de tu identidad te asfixia. El pasaje estrecho a través del portal de esta muerte de tu identidad es como el paso a través de la cervix materna. Pero no es esto el momento de abertura y principio de nuestra vida. Para poder pasar a través del portal de la creación de un nuevo tú, hay que ser libre, hay que ser deconstruido de la identidad que vas habitando. La vida está detrás de esto que parece muerte. Aquí no hay muerte en el sentido común, solo hay disolución del anterior para que nazca otra forma. Y en el pasaje entre forma y forma, en la aniquilación de tu estado anterior, permaneces por un momento en el conjunto de todas posibilidades, de todas las posibles verdades. Estás en la nada que lo contiene todo. Uno se siente morir, pero morir, la esencia, no puede. Lo que se disuelve es la forma para elegir y experimentar otra forma. Lo que más nos da miedo y nos aterroriza es el portal de nueva vida
y creación. Y lo vemos al revés. Lo que nos libera nos aterroriza. Los que nos tienen apegados y presos en el sufrimiento nos protege, pero de manera ilusoria. Es el aferramiento a la identidad y la resistencia a la muerte de la misma que nos hace sufrir. Es el identificarnos con la forma actual y no con el ciclo natural de una esencia que cambia de forma y expresión para seguir con el flujo infinito de la creación, de la inherente vocación del todo, que no es nada, a seguir manifestando sus infinitas posibilidades. Así que deja morir el personaje y resurge de nuevo en un nuevo tú, y cada vez más esencial. Deja morir la forma que vas arrastrando. No pasa nada. Es lo más consonante con la vida que te permitirías experimentar. Crea un nuevo tú. Evoluciónalo. ¿Acaso no quieres ser verdaderamente libre? Este episodio está dedicado a mi querida amiga Marta, a la luz que desprende de su corazón, que ilumine su camino y su proceso de transformación